Buenos días, mi nombre es Laura Correa del Grupo 31 de la Cátedra de Julio Enrique Blanco, Facultad de Ingeniería, Programa Ingeniería Química. Y en este video mis compañeros Giancarlos, Hugo y yo vamos a estar explicando diferentes puntos de la unidad 1. Primer punto, biografía de Julio Enrique Blanco. Segundo punto, video génesis de un sueño. Tercero, lectura hacia una Barranquilla Alejandría. Cuarto, video Universidad del Atlántico, historia reciente. Quinto, lectura unidad pedagógica de la filosofía. Séptimo, podcast Julio Enrique Blanco. Séptimo, libro Cátedra de Julio Enrique Blanco. Bueno, voy a abrir la explicación de los puntos con la biografía de Julio Enrique. Julio Enrique Blanco fue un intelectual autodidacta colombiano nacido en Barranquilla en 1890. Desde joven mostró un gran interés por la literatura, la ciencia y la filosofía, influenciado por la vasta biblioteca de su padre, Pedro Soto Blanco, ingeniero y exministro del Tesoro. Su educación inició en los colegios León, Octavo y Americano. Lo llevó a explorar autores clásicos y científicos, desarrollando un pensamiento filosófico profundo. A los 17 años viajó con su familia a Nueva York debido al exilio político de su padre. Ahí perfeccionó su inglés, estudió alemán y escribió su primer ensayo, que es ¿Y cómo se da la conciencia? Profundizó en el pensamiento de Franklin, Emerson y Poe, estableciendo una conexión entre la independencia política y la evolución intelectual. Su regreso a Barranquilla continuó su formación en filosofía, ciencia y estética, influenciado por filósofos y escritores. En su segundo viaje a Nueva York en 1914, consolidó su visión estética y artística, explorando la relación entre la creación artística y el pensamiento filosófico. A partir de 1815, combinó su actividad intelectual con la organización de negocios familiares y estableció una estrecha amistad con la medicina y filósofo Luis López de Mesa. En conclusión, Julio Enrique Blanco fue un autodidacta brillante que combinó la filosofía, la literatura y la ciencia para desarrollar una visión intelectual profunda. Su legado se centró en la búsqueda del conocimiento, la reflexión sobre la conciencia y el arte, y su inspiración de transformar la educación y la cultura en Colombia. Hola, mi nombre es Hugo Mario Alvarado Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Química de primer semestre y continuaremos con la cátedra Julio Enrique Blanco con el video Génesis del Sueño. El video Génesis del Sueño se basa en una muestra de la evolución de la Universidad del Atlántico a través de los años de una manera caricaturesca, parecido a los dibujos animados antiguos, mostrando a personajes que fueron influyentes para esta evolución, esto celebrando los 80 años de la universidad. Esto muestra cómo en 1921 iba a ser un hospital hasta la llegada de Julio Enrique Blanco, luego de cómo pasó a ser llamada el Museo del Atlántico. Después, cómo la universidad tuvo otras personas con cargos administrativos, como Rafael Tovar Ariza. Y por último, cómo la universidad pasó a ser la Escuela de Bellas Artes, mostrando las habilidades de sus estudiantes, como en la música y en la pintura, finalizando con unas letras diciendo en donde todo comenzó. La unidad continúa con el PDF llamado Una Barranquilla Alejandrina. Esta expresa cómo en los años 40 el pensador Julio Enrique Blanco propuso una visión audaz, que Barranquilla podía dejar de ser solo una ciudad comercial y convertirse en un centro cultural, como lo fue la antigua Alejandría. Aunque distintas en historia y geografía, ambas comparten una posición estratégica y un espíritu abierto al mundo. Blanco notaba cómo en medio del bullicio del comercio surgió una inquietud por el conocimiento. Instituciones como el Museo del Atlántico, colegios, escuelas técnicas y artísticas, el Instituto de Tecnología y una nueva biblioteca pública mostraban una ciudad que apostaba por la educación y la cultura. También destacaba la participación masiva en conciertos, conferencias, eventos intelectuales como señales claras de una desperta cultura. Así Barranquilla empezaría a transformarse en algo más que un puerto, en el germen de una nueva cultura tropical, abierta, moderna y con vocación de liderazgo en el Caribe. La unidad continúa presentándonos un video llamado Universidad del Atlántico, Historia Reciente. Este video muestra a distintos docentes de la Universidad del Atlántico mencionando la historia de la universidad, desde cómo fue primero el Museo del Atlántico, conservando hasta día de hoy el Museo de Antropología, contando un poco sobre su evolución y de cómo esta universidad ha estado produciendo profesionales desde hace muchos años.
siendo una universidad con acreditación de alta calidad y mostrando cómo uno de sus primeros programas fue la ingeniería química. También muestra cómo es una universidad que evoluciona constantemente adaptándose a los contextos para seguir produciendo profesionales, como la implementación de las clases virtuales gracias a la pandemia. Ahora hablaremos acerca del texto Utilidad Pedagógica de la Filosofía, de Julio Enrique Blanco. Este es un discurso en el que se expone la importancia de la filosofía dentro de la educación. Su autor, Julio Enrique Blanco, expone o sostiene que esta disciplina no solo tiene un valor teórico al explicar la naturaleza del conocimiento, sino que también posee una función práctica, ya que guía al ser humano en la búsqueda de sus propios propósitos. A lo largo del texto se analiza cómo la filosofía se adentra a diversas áreas del saber. Un ejemplo de esto son la filología, la matemática, la cosmología, proporcionando herramientas para comprender y estructurar el conocimiento de manera más profunda. Además, Blanco destaca que la filosofía permite desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la reflexión sobre los problemas fundamentales de la humanidad. Explica que en la enseñanza secundaria su estudio es esencial para formar ciudadanos capaces de interpretar la realidad de manera racional y consciente. Finalmente, digamos, en sí resumido todo el documento, Julio Enrique Blanco, resalta que la filosofía ayuda a conectar distintos campos del conocimiento, integrando saberes y proporcionando un marco conceptual que enriquece otras disciplinas. Su enseñanza, lejos de ser un lujo académico, es una necesidad para el desarrollo integral del individuo y de la sociedad en sí, que en este caso son la Universidad del Atlántico, o también otras entidades. Con esta perspectiva, Blanco defiende que la filosofía debe seguir siendo una parte fundamental en la educación, ya que el cimiento sobre el cual se construye el pensamiento humano y la evolución del conocimiento, dejando así que la filosofía es muy importante en la vida de una persona, para que ésta misma pueda desarrollarse a sí misma y a su alrededor. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos diciendo acerca del podcast de Julio Enrique Blanco. Principalmente esto empieza el profesor Eduardo Bermúdez hablando sobre este gran personaje que hoy en día, tanto a nivel local como a nivel nacional, se le desconoce quién es este. Claro, a la entrada de la Universidad del Atlántico se puede ver la estatua de Julio Enrique Blanco, pero nadie se ha detenido a pensar quién es o quién es esa persona, qué aportes dio a la universidad, por qué se encuentra esa estatua ahí. Y es una excepción que las personas no sepan. Julio Enrique Blanco, en resumidas, para no alargarles tanto el podcast, habla sobre que Enrique Blanco fue un filósofo barranquillero y fundador de la Universidad del Atlántico. Trabajó durante más de 70 años en temas filosóficos. Además de esto, se le considera una persona que influyó mucho en el siglo XX en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Además de que existe un desconocimiento general acerca de Julio Enrique Blanco. No solamente él, sino muchos otros actores, pero en esta unidad vamos a especificarnos simplemente en él. Los estudiantes universitarios no saben quién es Julio Enrique Blanco o desconocen quién es este. Desconocen literalmente la historia de la Universidad del Atlántico. Además, la Universidad del Atlántico está haciendo esfuerzos para difundir y reconocer la obra y el impacto de Julio Enrique Blanco. La valoración de los autores colombianos en general es baja y es necesario recuperar y conocer las obras de figuras como Julio Enrique Blanco. Hay que tener en cuenta que Julio Enrique Blanco es la cabeza de la Universidad del Atlántico, el mayor influyente de la Universidad del Atlántico. Hay que conocerlo. De esto nos habla el podcast, que tenemos que conocer nuestra historia como universitarios de la Universidad del Atlántico. Muchas gracias.
Séptimo punto. Libro Cátedra Julio Enrique Blanco, Universidad, Cultura Ciudadana y Paz. Este libro está escrito por José Gabriel Coley. Es una obra académica que estructura la Cátedra Julio Enrique Blanco, una asignatura integrada en la Universidad del Atlántico. Su propósito es unificar 3 fundamentales: Universidad, Cultura Ciudadana y Paz. Universidad. Analiza la historia y evolución de las universidades, su papel en la sociedad y los movimientos estudiantiles en Colombia. Destaca la lucha por la autonomía universitaria y el impacto de la Universidad del Atlántico en el desarrollo académico y social del país. Cultura ciudadana. Explora la importancia de la convivencia, la equidad y la participación cívica en la construcción de sociedades democráticas. Se discuten temas como los derechos humanos, la armonía ciudadana y el papel ciudadano en la vida pública. Paz. Aborda el conflicto armado en Colombia, sus causas y efectos, así como la importancia de la educación en la promoción de la paz. Se destacan los movimientos sociales y universitarios como agentes de cambio en la búsqueda de una sociedad más justa. El libro sirve como guía para la enseñanza de estos temas dentro de la Universidad del Atlántico, promoviendo una educación integral basada en el pensamiento crítico y en el compromiso social.